es ninguna sorpresa para nadie ya hablar de la revolución tan brutal que está viviendo la enseñanza y el aprendizaje, particularmente el aprendizaje autodidacta, tras la irrupción de la inteligencia artificial, muy en concreto ChatGPT en 2022 y los modelos de razonamiento este mismo año, y que hay que subirse a este barco porque cambia por completo las dinámicas de relacionarnos con el mundo. Cosas que hasta ahora pensábamos que eran únicamente alcanzables intelectualmente por parte de un experto, ahora es muchísimo más accesible debido al rápido paso que puede haber, si no hasta el grado de experto, sí hasta el grado de una comprensión importante de un tema gracias a la inteligencia artificial. Sin embargo, hay campos en los que la inteligencia artificial no lo ha hecho tan bien como esperábamos y hay otros en los que lo está haciendo mucho mejor de lo que cualquiera de nosotros habríamos pensado hace un par de años. Y por eso mismo hay que conocer cuáles son esas limitaciones, cómo usarla correctamente, porque si no podemos llegar a malentendidos importantes y puede haber mucha más gente negacionista, entre comillas, de la que debería haber. Yo mismo, aunque en este caso fue por el salto tecnológico, a principios de este año era muy escéptico, tremendamente escéptico, y eso que utilizaba la inteligencia artificial a menudo. Pero es que resulta que, al menos en mi carrera determinada, carrera de matemáticas, ChatGPT en enero pues no hacía prácticamente nada de lo que se exigía en la carrera, o directamente nada, era muy mala. Y sin embargo, tan solo medio año después, gracias a los modelos de razonamiento, diría que lo puedo hacer el 90 o el 95% de lo que hago en la carrera de matemáticas. Y ese tipo de saltos, de los que quizás la gente no es consciente, que son pues funciones escalón, que pasamos de nada a todo, si estamos fuera el flow de aprender cómo utilizar estas herramientas, pues nos podemos quedar rezagados durante demasiado tiempo de la cuenta. Y quizás por eso mismo, yo que he estado utilizando bastante la inteligencia artificial con mucha intensidad, quería compartiros, si no la usáis tanto, algunas de las claves que yo considero que me habrían hecho avanzar mucho más rápido y que tenéis que tenerlas súper en cuenta a la hora de mejorar vuestros procesos de aprendizaje. Y también porque te permite decidir lo que no quieres aprender con mucha más libertad que antes, sin tener que gastarte un dineral por el hecho de no aprender eso. Imagínate que tienes un problema mañana de fontanería en tu casa. Pues o bien aprendías sobre el asunto, lo cual requiere un montón de horas, o lo más normal es que pagues un fontanero. Bueno, pues esto reduce muchísimo la barrera de entrada y vas a ser capaz de hacer muchas cosas que pensabas que no. Y eso que, ya digo, es una de las cosas en las que a lo mejor no esperamos que lo fuera a hacer tan bien. Frente, yo que sé, a cosas como la creatividad de los textos, que pensábamos que lo iba a hacer muy bien en 2022 y todo el mundo lo usaba para eso, y yo creo que es bastante inútil de cara a eso. Pero bueno, ahora vamos a explorarlo todo. En concreto vamos a hablar de ChatGPT. Está Gemini, está Grok, hay unas cuantas, DeepSeek, pero yo voy a centrarme en ChatGPT, que la conozco muchísimo mejor. Y en concreto vamos a hacerlo con los dos modelos, el 5 normal y el 5 Thinking, que tiene un montón de variedades, tanto para los que no pagáis el Plus, que básicamente lo que tenéis es acceso al 5, y a un 5 Thinking que es un poco cutre y lo podéis usar pocas veces y además es bastante cutre, porque aunque supuestamente es el mismo que las cuentas Plus, no es verdad, razona mucho menos, entonces es malo. Por un lado el 5 y luego por el otro lado el 5 Thinking de verdad de las cuentas Plus, de estas de 20 euros al mes, para que todo el mundo tenga un poco de ambas cosas, porque además el poder realmente más fuerte de ChatGPT es en el modelo Thinking, que es la revolución de este año 2025, de los modelos de razonamiento. Pero también hay cosas en las que el 5, y ya no me refiero a la rapidez, que por supuesto lo hace mejor que el 5 Thinking. Entonces también vamos a verlo y también os voy a decir en aquellas tareas en las que el 5, pues si lo estáis usando, pues lo siento mucho, pero no. Vamos a hablar de cómo usar correctamente el Deep Research para aprender, los GPTs, los projects, en fin, todo. Y para ello pues lo vamos a hacer analizando lo bueno, lo malo y lo feo de ChatGPT. En el caso de lo feo, que es por donde vamos a empezar, que es un poco lo más nebuloso, pues vamos a tratar cosas que no están funcionando muy bien, pero que son más o menos esquivables si sabemos cómo hacerlo. En el caso de lo bueno, pues es todo su potencial, y en el caso de lo malo, pues son cosas que es que o bien tienen que resolver los de OpenAI, que son tonterías que se pueden resolver, o bien son cosas mucho más problemáticas de los modelos de lenguaje que por mucho que tú seas un experto en ponerle prompts, pues eso no es resoluble. Este es un vídeo muy práctico. Normalmente los vídeos en este canal no son así, pero es que considero que es una cosa muy importante, muy interesante, y aquí al final en este canal nos interesamos por el aprendizaje en sí. Sinceramente, esto es una herramienta muy importante que todo el mundo debería utilizar lo máximo posible, así que me parecía conveniente también hacer este vídeo así más práctico. Bien, pues empezamos por lo primero que podríamos englobar dentro de lo feo, por así decir,
que va a estar relacionado con lo que acabo de decir, de que hay cosas que el 5, el modelo cutre básico, hace incluso un poco mejor que el 5 Thinking o bastante mejor. Resulta que a mayor sea la cantidad de razonamiento que le obligas a hacer al modelo, tiempo de cómputo, en el caso, ya digo, del 5, ese tiempo es muy bajo. Cuando ya le fuerzas a razonar un poco más en las cuentas gratuitas, pues va a hacer un pequeño razonamiento y entonces va a ser una mejora con respecto al modelo 5 normal, pero bueno, va a ser una mejora reducida. En el Plus, pues bastante más razonamiento, y ya las cuentas Pro de 200 euros, que yo no la tengo obviamente, pues mucho más, ¿no? Aunque tampoco creo que compense para mayor parte de usuarios, pero bueno, más todavía. ¿Y qué pasa? Hay una correlación, una proporcionalidad entre mayor capacidad de razonamiento que tenga el modelo, más tiempo de cómputo y mayor síntesis de lo que está diciendo. Sintetiza un montonazo de ideas, Lo podéis observar, que el mismo prompt se lo pones al 5 y el mismo prompt se lo pones al 5 Thinking, y el 5 Thinking tiene una densidad conceptual, dependiendo del tema, pues depende, pero va a ser habitualmente mucho más denso, mucho más complicado de entender, sobre todo si no eres alguien que maneje el asunto. Te va a usar los términos técnicos de ese campo, aunque tú no los conozcas. Va a ser realmente muy ininteligible si no estás dentro de eso. Y es algo que, por ejemplo, no ocurre con Gemini 2.5 Pro, que también es un modelo de razonamiento, pero bueno, también es verdad que por eso es tan malo en comparación ahora mismo. Ya veremos el Gemini 3, pero el Gemini 2.5 Pro es bastante más malo que el 5 Thinking. Y no se ve eso. O sea, el modelo 2.5 Pro de Gemini pues es mucho más comprensible, mucho más claro. Y el 5 Thinking, no sé si porque estructuralmente es el modelo así, o se ahorran tokens concentrando muchísima más porción de información, pero es súper ininteligible en algunos casos. Entonces, frente a esto, ¿qué se puede hacer si uno está aprendiendo en algo, digamos, por primera vez, que no conoce muy bien y que no requiera una gran dosis de razonamiento? Por ejemplo, uno quiere que le definan algo, simplemente una definición que vale igual la del año 2000 que la del año 2025, que no va a cambiar. O una información sobre, por ejemplo, historia, una biografía de una persona, un evento histórico determinado. Si uno quiere saber un fenómeno físico, un fenómeno químico, una teoría filosófica muy por encima, algo así muy por encima, una introducción muy básica, os aconsejo que no pongáis el modelo 5 Thinking, porque os va a dar caña, Y si le ponéis el 5, al final ahí no va a tener que hacer un gran razonamiento, y sin embargo, este sería el antídoto, por así decirlo. En casos así usas el 5, y sin embargo te va a dar algo pues útil para ti en esa situación. Si os encontráis en una situación en la que, por ejemplo, las matemáticas tiene que razonar, porque si no, el 5 no sirve prácticamente para nada. Bueno, pues si eso es así, o en temas un poco más avanzados de física también, o de química, o lo que sea, ¿no? Si eso es así, es importante insistir al modelo 5 Thinking en el prompt, pues en que tú eres un estudiante, por ejemplo. Lo puedes... No funciona mucho personalizándolo, por supuesto que se puede personalizar el chat GPT en general. Luego puedes hacer GPT, pero el chat GPT en general, ¿no? Puedes decir, oye, quiero que seas así, quiero que seas claro, quiero que seas poético, quiero que seas lo que sea, ¿no? Evidentemente. Pero no funciona demasiado bien, aunque le digas que sea claro. Luego en el chat va a ir un poco a su bola. Entonces, cuando luego estés en el chat, el 5 Thinking, entonces, cuando luego estés en el chat y te dé una explicación y tú no te enteras, realmente un truco puede ser decirle, yo soy por ejemplo, imaginemos que estáis en segundo bachillerato o en segundo carrera, pues le dices no, y él te está explicando las cosas que a un nivel que no es el tuyo. Pues tú le dices que tú tienes 3 años menos y que te lo explique al nivel de lo que 3 años menos. Que veis que es demasiado simple, 2 años menos. Y va a llegar a un punto dulce en el cual os lo va a explicar muy bien. Al nivel de un profesor. Le pedís que sea muy claro y casi actuáis eso, como si fuerais unos tontos que no tenéis ni idea absolutamente. Y aún así va a utilizar algunos términos técnicos. Para los términos técnicos concretos, pues usáis el 5.
que os explique el término técnico y ya os volvéis a meter. Esto es en torno al funcionamiento del Think Thinking, que ya digo que muchas veces no es el más útil para ciertas tareas, a pesar de que pudiéramos pensar que sí. Pero hay otras en las que es indispensable, pero de esto vamos a hablar luego. Vale, un segundo aspecto que podríamos englobar bajo la categoría de lo feo es que cuando estás aprendiendo algo y le preguntas, oye, imaginemos que estás aprendiendo informática, programación, y le dices, oye, pues yo, ¿qué camino debería recorrer si quiero ser tal cosa? Si quiero tener un buen nivel en este campo concreto, yo qué sé, inteligencia artificial o cualquier campo de la informática o lo que sea, ¿no? Y uno pues quiere ver qué recorrido le recomienda, como si fuera una especie de mentor. Bueno, pues tanto el 5 como el 5 Thinking, aunque más el 5 Thinking, va a ser muy maximalista, va a ser muy perfeccionista también. Te va a decir, no hagas eso que es basura. Por ejemplo, yo estaba hace unos meses bicheando, si conocéis, una plataforma de cursos online que hacen algunas universidades, pero no, obviamente no son cursos universitarios, son cursos muy introductorios, que se llama Coursera. ¿Vale? Hay más de otros estilos, ¿no? Cuando tú le preguntas a ChatGPT por los cursos de Coursera, en concreto, si tú le dices, oye, pues yo quiero saber un poco de, yo qué sé, data science, lo que sea, porque hay muchas cosas de informática, pero también hay otras cosas, de bioquímica, yo qué sé, hay varias cosas, ¿no? Empresariales. Y directamente lo rechaza, le dice, no, eso es una basura, eso no lo quieren en una entrevista de trabajo, lo que quieren es que tú seas, pues que tú compitas en las Olimpiadas, que tú estés en el caso de la informática, los hackathons estos, que compitas, básicamente, o ve metiéndote, te lo dice como si fuera muy suave, ¿no? Dice, bueno, primer año, dice, ve metiéndote en círculos de competición de no sé qué, no sé cuánto, joder, y que yo me quiero convertir en ingeniero de meta, me estás dando una trayectoria demasiado excesiva y tiende a ser muy radical porque no entiende que el tiempo es finito, o sea, de base, si no se lo dices, no entiendo que el tiempo es finito y no podemos hacernos expertos de absolutamente todo. Entonces, hay que acotarle bien y ante esto, pues, simple y llanamente hay que aclararle cuáles son nuestros objetivos y además nos permite a nosotros mismos reflexionar de qué queremos aprender y qué no queremos aprender, que es una de las grandes patas del aprendizaje autodidacta, porque uno al fin y al cabo se tiene que acotar y en la acotación está el maestro, algo así decía Goethe, algo parecido, pero vamos, que en esencia es eso. El arte está muchas veces en saber acotarse y gracias a que te están poniendo en la cara lo complicado que es llegar a determinados objetivos, pues puede ser una buena ocasión para reflexionar sobre, oye, quizás yo me iba a poner ahora a aprender esto y realmente no me da tiempo. Y eso lo puedes, reflexionar con ese chat. O sea, que puede ser una oportunidad, que lo vamos a ver luego la parte positiva, pero imaginemos que simplemente queremos eso, una respuesta más inmediata. Pues entonces hay que decirle, oye, tengo 100 horas de esto. Ser realista, no quiero convertirme en ingeniero de meta, simplemente quiero saber un poco más de informática, por ejemplo. Pues nada, ahí ya sí que se va a adaptar un poco más, ¿no? Al fin y al cabo, como siempre, muchas veces lo que funciona es decirle, hacerle imaginar que él está en un rol, le dices, tú eres mi mentor, tú eres mi profesor, tú eres mi no sé qué, y yo soy un estudiante que solo tiene 100 horas, y ahí funciona bastante bien. Bien, más cosas dentro de lo feo. Y esto es bastante feo. Para habilidades creativas, ¿vale? Esto no es tanto aprender, pero sí, bueno, sí, aprender a ser creativo utilizando la inteligencia artificial, al fin y al cabo, pues sí es una posibilidad. Y es que, sinceramente, por mucho que se diga que esto está cambiando, yo creo que esto va a cambiar por completo la creatividad humana, pero ahora mismo los textos que escribe, las imágenes que realiza, algunas son muy buenas, pero son profundamente horteras, en muchos casos, profundamente kitsch. Yo pensé que no iba a serlo hace unos años, y eso que era, ya digo, hace unos años, o sea, como modelos antiguos, el GPT-3 o GPT-4 del principio, puse un poema a unos amigos y unos familiares míos,
puso poemas míos, y le puse a ChatGPT y pues no sabían diferenciarlo. Y yo dije, joder, bueno, pues ya está. Pero realmente, vale, quizás eran poemas un tanto extraños y a lo mejor es difícil de... Para mí era muy obvio, pero bueno, pero en ese momento acepté, digo, bueno, a lo mejor esto sí que va a sustituir a los escritores. Y yo, pero es que realmente no. O sea, un texto, cualquier texto mínimamente decente, una IA no lo puede escribir. De momento. Por supuesto que seguramente lo haga, ¿no? Pero es muy hortera todavía usarlo para esas cosas. Por ejemplo, yo qué sé. Yo aquí en el caso del canal de YouTube, pues evidentemente yo le digo de lo que va el vídeo, le digo, oye, proponme unos cuantos títulos, a ver lo que se te ocurre, ¿no? Si yo no le digo nada más, por eso digo que es muy importante el prompt, evidentemente. Es decir, el mensaje que le estás escribiendo para que te responda bien, pues si simplemente le dices, oye, el vídeo va a esto, pues te va a escribir unos títulos espantosos. Y encima, si tú le dices, este es el título que yo he puesto, te va a decir, no, bueno, no está muy bien porque podrías usar este. Y te dice uno que es horroroso. Pero si eres un poco más concreto y dices, oye, quiero que tenga tantas palabras, quiero que tenga un aspecto más formal, quiero que tenga un aspecto más... Pues si le vas dando pautas concretas, lo hace realmente bien. También, en el caso de las imágenes es más complicado. No vamos a hablar de eso porque no tiene mucho que ver con aprendizaje. También puede funcionar más con textos. No me quiero parar en eso, pero bueno, quería subrayar que sin duda sigue siendo una parte importante que estas IAs se escriben de forma muy hortera. Y, por cierto, como la densidad de la información del 5 Thinking es todavía mayor, pues escribe de una forma más rara todavía. Entonces, si vais a usar un modelo de texto, o sea, para escribir un texto, usad el 5, no el 5 Thinking. Y esto que os estaba diciendo de que si yo le digo un título me va a decir, nah, eso es una mierda, no sé qué, no sé cuánto, va a ser el siguiente punto, que es que parece no haber un término medio. Bueno, yo lo he conseguido, pero ahora os voy a explicar cómo se hace. No parece haber un término medio entre la complacencia del 5, el tonto, por así decirlo, que te dice, qué bien lo haces todo. Se hizo muy famoso que el 4, pues la gente no quería despedirse de él porque le lamía el culo constantemente a la gente. Y el 5 supuestamente fue un cambio con respecto a eso, pero realmente no fue tan cambio. Es un poco más frío, se supone, pero en el momento en que la gente se puso así, volvieron a cambiar el 5 para que tuviera esos patrones más complacientes del 4. Y al final el 5, pues cuando te puede criticar un poco, pero si le dices, oye, no, pero mi intención era esta, entonces te va a decir, pues entonces lo has hecho muy bien. En cambio, el 5 Thinking, el listo, pues es un cabrón. Y le digas, oye, he aprendido tal cosa de esta forma. Te va a decir, pues no del todo bien. O puede ser mucho más destructivo, que yo en mi caso, pues lo que le tengo puesto en la personalización es que sea muy crítico, entonces ya es demasiado, ¿no? Y parece no haber un punto medio. Entonces, si alguna vez sentís que queréis una crítica sobre un texto que estáis escribiendo para aprender a escribirlo mejor, el 5 de así de base no es bueno porque os va a decir tonterías, que sí, que está muy bien y os va a recomendar tonterías, pero si añadís en la personalización que sea crítico, el 5 lo va a hacer bastante bien. Pero si usáis con esa misma personalización de que sea crítico, el 5 Thinking os va a destruir. Os va a destruir. Así que esa parte del 5 Thinking mejor usarla, yo que sé, para las cosas que sí quieres que te destruya. Si estás haciendo pues un problema de biología, estás haciendo un problema de lo que sea, de física, pues tú quieres que cuando le envíes una foto del problema que has hecho, pues te diga, oye, pues esto lo has hecho fatal y esto peor todavía. Pues ya está, tú aprendes y no hace falta que te estén pues lamiendo la oreja diciéndote lo bueno que eres. Pero claro, hombre, cuando se trata a lo mejor de escribir un texto, pues es más desmotivador y no tiene mucho sentido porque es mucho más arbitrario. Entonces, bueno, pues ya digo, el 5 con un plus de exigirle crítica para tareas que no requieran el razonamiento, y para tareas que requieran el razonamiento como un problema, pues joder, usadlo porque os va a meter caña y eso está muy bien también.
Vale, vamos con otro punto, el Deep Research, ¿vale? El Deep Research lo podría meter dentro de lo bueno pero también lo voy a meter dentro de lo feo, porque aunque yo tuve un momento de gran encanto con el Deep Research cuando salió en marzo o algo así, pues realmente, bueno, está bien, pero hay que sobreusarlo. De nuevo, si tú no usas bien el Deep Research, en primer lugar que en la cuenta gratuita no sé, que habrán 1 o 2 al mes. Y en la cuenta Plus hay 15 y luego 15 más que son más cutres, a lo mejor son 30 de los buenos, algo así. Pero bueno, el caso es que tienes una cantidad limitada. Aunque los del Plus, pues habitualmente quizás no lo vas a consumir, pero bueno, aún así. Tienes una cantidad limitada y si la cagas, te vas a arrepentir, sobre todo por los 15 minutos que vas a estar esperando. Entonces, muchas veces el Deep Research se olvida por completo del contexto, de lo que le habías hablado antes, es decir, solamente tiene en cuenta lo que le estás escribiendo en esa ventanita. Entonces, por ejemplo, yo he cometido el error de decirle al Deep Research, oye, toda la conversación que acabamos de hablar, búscame información sobre esto. Y te hace la típica pregunta y te da, ¿quieres que busque sobre esto, sobre esto? Y digo, sí. Y digo, parece que se ha enterado. Y luego resulta que no, que se había enterado solo de lo único que yo había mencionado. Básicamente no tiene contexto. No se acuerda el resto de cosas que has hablado en la conversación, lo cual es una cagada absoluta y total. Bueno, pues nada, lo que hay que hacer es escribir un tocho gordo para realmente, pues, que investigue lo que quieres que investigue, porque si no va a ser vago. Vale, luego, se puede ir a fuentes que son una basura. A mí me gusta muchas veces investigar sobre algún tema de psicología, así un poco por encima, y a lo mejor se va a páginas de mierda. Que sí, psicología.com, de no sé qué, no sé cuánto. Entonces, para eso, decidle que investigue si lo tenéis en español, que investigue también en fuentes en inglés, en francés, en alemán, en italiano, y ella pues va a hacer una búsqueda más sistemática, sobre todo en inglés. Decidle que busque en inglés, coño. Y decirle, busca en fuentes tal. No quiero que busques en fuentes pues, de tipo cachondeo total, de revistas de saber tener la salud, yo que sé cómo se llamen esas revistas, bueno, lo que sea, ¿no? Pero no, que vaya a fuentes un poco más serias. Y eso pues tendréis que decírselo. Y luego es muy importante ser muy concretos, porque además en el caso del Deep Research en general siempre es así, pero el Deep Research, un pequeño cambio de prompt puede hacer que tu Deep Research sea súper útil o que sea una castaña absoluta. O sea, puede ser una mierda que no sirve para nada porque lo que te dice son cosas triviales y banales, obvias, o bien puedes tener revelaciones absolutas. Entonces, muy interesante es, antes de hacer el Deep Research, imaginaos que tenéis una idea, yo que sé, estáis estudiando física y queréis relacionarlo con, que es algo para lo que a mí me encanta usar el Deep Research, relacionar un tema con otro, con historia, o queréis relacionarlo con filosofía, o queréis relacionarlo con este tema de las matemáticas, lo que sea, ¿no? O el campo que ustedes queráis. Bien, pues primero lo interesante es una lluvia de ideas con el modelo 5 o con el modelo 5 Thinking. Yo diría que incluso el 5 te da buena lluvia de ideas, no tiene que ser muy preciso, entonces no alucina tampoco demasiado, pero incluso si alucina un poco más que el otro, pues puede esa alucinación dar un poco más de juego a ideas interesantes y que te relacione, pues yo que sé, la termodinámica con el arte o cosas así, que lo hace muy bien, ese tipo de cosas. Primero hacéis eso y luego os quedáis con las ideas que os resulten más interesantes y ya con esas ideas concretas vais al Deep Research y oye, búscame la relación entre este y este. Pero si le decís busca relaciones, pues no lo va a hacer muy bien. Eso lo hace mejor el 5 normal. Entonces, primero hacéis esa lluvia de ideas y luego ya el Deep Research, pues que se vaya a las cosas concretas. Y el Deep Research es una herramienta muy, muy, muy interesante para la mayoría, yo creo, de carreras humanísticas, de ciencias sociales, de así, digamos, que no sean... Y también, si uno quiere un repaso científico por encima, un repaso pues fenomenológico por encima de algún asunto científico, ya digo, te vale pues en química, te vale en lo que sea, siempre que sea una especie de introducción para ideas para un vídeo de YouTube. Yo eso también lo vivo, pues es muy bueno. Hay vídeos en los que lo he usado como un poco guía. Oye, por ejemplo, eso de teoría de la medida, pues claro, te da una conexión de cosas que necesitarías un libro entero.
claro, tampoco puedes siempre leerte un libro entero de todo, ¿no? Entonces te da esa conexión de ideas. Pero tú tienes que darle un poco... No le puedes simplemente soltar en el campo. Tienes que guiarlo bastante bien previamente. Cosa que, claro, quizás no se siente igual con el 5 o con el 5 Thinking, porque al fin y al cabo tarda, pues el 5 nada en responder y el otro 1 minuto, 2 minutos. No hay tanto coste de oportunidad, pero con el Deep Research te puedes cagar en todo si lo hace después fatal, ¿no? Pero es una herramienta, ya digo, muy útil en muchísimos campos y yo creo que simplemente por ella, si se usa bien, los 20 euros del Plus merecen la pena. Pero bueno, ya eso a cada uno. Así que vamos a lo bueno. Primero vamos a tratar lo mismo que acabo de hablar ahora mismo del tema de la relación de ideas, la interrelación de ideas. En esto los seres humanos no somos tan buenos como parece como individuos, porque claro, somos pues fagidiotes, somos, como se dicen los alemanes, ¿no? Los estúpidos de una determinada materia. Sabemos de una cosa, o nosotros, pero porque todavía si estás aprendiendo, aunque deberías aprender a todas las edades, pero bueno, esto se entiende que va a estudiantes, no a expertos ya. Pero el experto que te explica como estudiante las cosas, pues quizás no tiene mucha perspectiva porque es que sabe de lo suyo y poco más. En cambio, esta herramienta no simplemente es como Internet, que tienes por ahí un tío que ha relacionado la matemática con la filosofía y tienes ahí uno que ha relacionado las lenguas clásicas con la antropología de un pueblo de Zimbabue, pero claro, que tú accedas a esa fuente, pues joder, tienes que tener bastante suerte. Entonces, ChatGPT en eso sí que es especialmente potente. Y tú simplemente, estando en un campo concreto, muy concreto, y que a lo mejor tú no tienes que saber nada de los demás, si le dices, oye, relacióname esto con, pues eso, con antropología. Relacióname esto, pues eso, con la bioquímica. Hombre, habrá veces que lo que te diga sea paja, pero hay otras veces en las que sorprendentemente lo que te dice es brutal y no se le ocurriría a casi ninguna persona, porque no tiene la capacidad de hacer ese puente, ¿no? Esa se supone que es una cierta facultad, no la única, evidentemente, pero una cierta facultad que puede tener un filósofo. Sin embargo, ¿qué pasa? Que el filósofo realmente, pues, como filósofo que es, no le ha dado tiempo a ser un experto ni en eso, ni en ingeniería de materiales y simultáneamente ser un experto en sociología de la Unión Soviética. Entonces, claro, si puede alguien o algo, una inteligencia artificial, relacionar lo que sí sabe de ambos temas y razonarlo de forma unida, cosa que no puede hacer Internet, pero esto sí, lo puedo razonar de forma unida, lo que resulta que te lo puede enseñar a ti en el momento es brutal. Y para mí esto es en lo que la inteligencia artificial lo hace mejor. Entonces yo, por ejemplo, en las matemáticas y la física, que es lo que estudio, pues estoy estudiando un determinado tema de que falta perspectiva, digamos, de matemáticas. Falta perspectiva porque estás delante de un teorema y ya está. Pero es muy complicado, incluso para el profesor que es experto en eso, relacionarlo con todas sus implicaciones. Y la inteligencia artificial realmente sí es capaz de decirte todas esas implicaciones. Si tú le sonsacas lo suficiente, te lo va a decir todo. Te lo va a decir todo. Y muchas veces con una claridad que no está en ninguna parte. Claro que puede alucinar. El 5 normal puede alucinar. Pero el 5 que alucina, el 5 normal que alucina bastante, el 5 thinking alucina muy poco. Pero el 5 pues alucina. Claro, el costo de oportunidad es que se equivoque en un momento determinado, pero claro, a cambio pues has podido en el camino tener un montón de ideas que no habrías tenido alternativamente. Y ya si usas el 5 thinking, es que la probabilidad de que se equivoque en esas relaciones es baja. Otra cosa es que no la encuentres interesante, pero siempre algo vas a encontrar interesante. Entonces, para aprender de forma autodidacta, interdisciplinarmente, brutal. Brutal. Tanto el 5 como el 5 thinking. Para mí es la panacea. Bien, más temas. Aquello de lo que no queremos aprender, que de nuevo, como ya he dicho antes, es parte indispensable de lo que sí queremos aprender, porque hay que cotarse. Entonces, si a uno se le rompe de nuevo un electrodoméstico, pues el costo de oportunidad de aprender sobre eso es muy alto.
¿Puedes buscarlo en internet? Sí, pero internet seguramente no te lo va a poner la información por delante si tú no sabes nada bien. O sea, es que es complicado. Y simplemente con hacerle una foto a ChatGPT, en muchos casos, más de los que parece, lo va a hacer muy bien con cosas cotidianas que así pues no tendremos que aprenderlas. Entonces, no sé, en mi caso ha sido esto sistemático. Que estoy interesándome por suplementos. Quiero comprar unos suplementos. Digo, bueno, ¿cuáles son mejores? Pues que me haga un estudio de, oye, pues este tiene tal, y hago un estudio comparativo sin yo tener que ser un experto en ello, gracias a que, hombre, quizás un conocimiento mínimo, pero gracias a que la inteligencia artificial, el 5 Thinking, todo esto va a ser con el 5 Thinking, que realmente es el que tiene una habilidad impresionante de aplicabilidad a la vida cotidiana, porque tiene baja alucinación. Claro, si tuviera alta alucinación como el 5 te lo cargas, pero si tiene baja alucinación y te responde, pues es tremendo. Entonces, yo qué sé, ya digo, por ejemplo, aquí con el set de YouTube, pues vale, todavía es muy mejorable, pero poco a poco he ido mejorando la iluminación, he ido mejorando gracias a esta herramienta. ¿Qué cosas son interesantes comprar versus otras cosas que quizás puedan tener mucho marketing pero luego no merecen tanto la pena? Yo qué sé, también otro asunto muy interesante es que a nadie le gusta aprender sobre impuestos. A nadie le gusta aprender sobre incentivos fiscales que tienen cosas que ni te habías enterado porque lo han sacado en 2022 o 2023 y nadie se ha enterado y no lo sabe ni tu asesor. Y tú le preguntas a ChatGPT 5 Thinking y es que te lo va a responder súper bien. Súper bien. En general, evidentemente puede tener ciertos errores, pero en general vas a responder muy bien. No digamos ya, por supuesto, en temas informáticos de si tienes un determinado problema con el ordenador, con tu móvil o lo que sea, le preguntas, le haces una captura en el momento, oye, tal cosa, y él te lo... ¿Cuántas cosas que yo no tengo ni idea de escribir en el terminal del ordenador para resolver A, B o C? ¿Cuántas cosas me habrá ayudado sin que yo haya tenido que dedicar horas? Realmente muy importante esta faceta, porque es más de simplificarte la vida para poder realmente aprender lo que tú quieres y no dedicar la energía mental a porquería. Y aquí he mencionado lo de las fotos, que es otro punto brutal también. Ya digo, en esta parte estoy siendo muy positivo porque es que hay que serlo. Hay veces que es sorprendente. Le envías una foto que no se ve un carajo. Y es que lo entiende. Sin más. Lee un número de serie que está en el fondo con una luz oscura que no se ve, que tú no lo ves y él lo ve. Y es una maravilla. Por ejemplo, para cuando uno está estudiando, pues evidentemente ya no hay ni que escribir. Únicamente le envías una captura de lo que estás haciendo, le envías una foto de la página que tienes, que si tienes relativamente buena letra, aunque incluso si tienes mala letra te entiende relativamente bien, al menos a mí generalmente, y tampoco tengo una fantástica letra, te entiende más o menos bien y te dice, oye, pues el error está aquí, no sé qué. Trabajar con fotos. O sea, y sobre todo, sobre prácticamente cualquier cosa. Y tiene una buena... Hay cosas en las que falla, como vamos a ver después, pero tiene buen estudio de incluso cosas estructurales. Yo qué sé, pongo un ejemplo, de nuevo, cosa más práctica. Yo voy a una óptica y le digo, oye, en función de mi cara, ¿qué tipo de gafas me sientan bien? Y se me quedan así. Bueno, somos ópticas, no somos estetistas. Y no tienen ni idea. Y digo, joder, ¿a quién coño le voy a preguntar? Nadie lo sabe. Digo, bueno, ¿qué me tengo que probar? ¿500 gafas? Que a lo mejor ni están allí. ¿Qué coño hago? Y yo, mi propio sesgo no es... En fin, no puedo darle por culo a todo el mundo. Pues la inteligencia artificial te hace un estudio, simplemente le miras una foto de tu cara, te hace un estudio de la forma de tu cara y te dice... Pues en función de esta forma de la cara, que realmente es esa, pues te dice, pues estas son las gafas que tienes que tener. Y ha hecho, ya digo, un análisis puramente visual o... Ya digo que hay veces que falla. Esto lo voy a meter ahora dentro del... O sea, esto es parte de lo malo, pero lo voy a decir ahora, ¿vale? Sí es verdad que hay veces que tiene inconsistencias geométricas. Entonces, muchas veces, sobre todo el chat,
puede razonar mal sobre... O sea, digo, el chat, no si le envías una foto, sino si estás escribiéndole, puede razonar mal con respecto a algo que para nosotros geométricamente tiene mucho sentido, por ejemplo, en un vídeo, y uno no entiende cómo es posible que se equivoque en cosas así cuando luego lo hace también con las imágenes y parece tener esa intuición geométrica. ¿Cómo es posible que cuando es un prompt tenga tanta falta de geometría intuitiva y en cambio en otro caso parece tenerla? Recuerdo que estaba, ya digo, vuelvo al tema este de las luces del setup en YouTube, pues resulta que sí que hubo un fallo ahí muy extraño de que me estaba diciendo que me decía que donde tengo yo ahora mismo la puerta, que es ahí, es donde tenía que grabar. En fin, hay veces que uno no entiende muy bien por qué se está confundiendo con cosas tan sencillas como que si yo estoy aquí, lo que tengo enfrente está ahí y no se ve o sea, no se ve la puerta si estás mirando hacia allá y la puerta está allí. Total, que bueno, eso como lo malo, pero no sé eso cómo va a ser resoluble. Supongo que quizás en los modelos, en el modelo de AGI obviamente eso tendrá que ser resuelto. No sé cómo van a integrar el LLM correctamente con la intuición espacial física que tienen, por ejemplo, los modelos de difusión de imagen, los como VO3 y demás. No sé cómo se va a hacer, pero bueno, supongo que están trabajando en eso y llegará a la integración, pero ahora mismo eso un poco caca, la verdad, a veces. Otra cosa en la que ChatGPT la hace también muy bien, sorprendentemente bien con respecto a otras como Gemini. En Gemini uno envía un audio en voz para que te lo transcriba y se equivoca muchísimo, porque no tiene un proceso de adivinación de la siguiente palabra en función del contexto. Una cosa extrañísima, me he dado cuenta de que Gemini funciona precisamente así. Es muy raro que no lo hayan aplicado a la transcripción. Pero el caso es que en ChatGPT eso funciona muy bien. Entonces, al igual que entiende muy bien imágenes, pues realmente la forma más práctica de trabajar si estás en tu casa y no estás en una biblioteca o lo que sea es hablarle por audio, incluso aunque estés a 3 metros de distancia y hablándole con un acento rarísimo y súper mal. Y es que te entiende, es que es impresionante. Incluso, ya digo, hablando otro idioma con mal acento, es que te entiendes. Es muy bueno porque entiende el contexto. Entonces, de nuevo, acelera todo eso. A diferencia del modelo de voz en vivo, o sea, yo me refiero a la voz que se transcribe, a partir de la cual pues, puedes hablar con el modelo que tú quieras, el 5 o el 5 Thinking. En cambio, el modelo de voz, o sea, tú entras en una videollamada con ChatGPT, ahí el modelo es muy tonto. Yo creo que es un 5, pero incluso más capado, muy malo, realmente muy malo. Así que ese, evidentemente, para aprender no sirve absolutamente nada. Ese, pues no sé si alguien se entretiene con eso, pero si es para aprender, excepto cosas muy, muy, muy sencillas y muy puntuales, no lo uséis ni de coña. Bien, más cosas. Muy relacionado con lo que hablamos al principio de que estas inteligencias artificiales consiguen relacionar muy bien temas distintos, pues además de eso también el tema que a lo mejor estás estudiando, aunque no lo quieras relacionar con otra cosa, simplemente estás estudiando ese tema, habitualmente, muy habitualmente, va a presentártelo de una manera que no esperabas, que no es exactamente la que te ha dicho tu profesor. Evidentemente porque hay muchos apuntes ahí afuera en el mundo y pues esta inteligencia artificial pues entiende que, bueno, no es que coja una media, pero bueno, algo hace ahí, ¿no? Y acaba cogiendo pues lo que recurrentemente suele ir asociado a eso y a lo mejor no es lo que hacía tu profesor. Entonces muchas veces vas a asociarlo con cosas, vas a asociar los temas que estás aprendiendo en ese momento con otros temas que para ti no estaban directamente relacionados y que sin embargo están totalmente relacionados. A mí me pasó, por ejemplo, con el año pasado teoría de la probabilidad, estaba estudiando, ¿vale? Y pues un tema que hemos tratado aquí en este canal es la teoría de la medida de Lebesgue. Yo no veía la relación, o sea, evidentemente veía la relación entre la probabilidad y la medida, pero no veía la relación entre algunos teoremas, ¿vale? De funciones de distribución con media de Lebesgue. El caso no es eso lo importante. El caso es que tiene un trasladado muy interesante en esa teoría que mis profesores en ningún momento me habían trasladado
ni lo más mínimo, y sin embargo era muy, muy fructífero. De hecho, parecía casi la forma natural de enseñarlo. Entonces, es como que uno consigue salirse del yugo del profesor. Ya no tienes que estar esclavizado por la forma de presentarte al profesor, que es un poco arbitraria y hay veces que no es la más adecuada, porque a lo mejor el profesor tampoco maneja tanto. Y si, por ejemplo, es un tío, en el caso de la probabilidad, que estudia estadística y no estudia matemáticas, pues te está enseñando la probabilidad desde el punto de vista de la estadística mucho más básica y no es apropiada para un matemático realmente. Un matemático pues tiene otros teoremas más fuertes que puede utilizar ahí y lo va a entender mejor. Entonces, bueno, es una forma de libertad, por así decirlo, con respecto al planteamiento pedagógico un tanto absurdo de tantos profesores. Y de nuevo en esto, como he dicho antes, si estáis muy verdes en un determinado tema, a modo de introducción, úsese el ChatGPT 5 normal. Si en cambio hay más fluidez, el 5 Thinking, que es realmente donde se cuece lo importante. Y el siguiente punto es recíproco de uno de los que vimos antes en la parte de lo feo, cuando os dije que muchas veces estos modelos son muy maximalistas, cuando te hacen consejos sobre cómo aprender algo y pues te plantean cosas irreales, pero realmente debido a eso a uno le puede hacer darse cuenta de lo lejos que está de poder aprender ciertos temas que asumía que podía aprender más rápido de lo que en realidad es. O sea, ver un modelo como el 5 Thinking, con ese nivel a veces que coge, que empieza a usar términos súper técnicos, es una forma de humildad. Te invita a ser mucho más humilde, porque a lo mejor el libro que estabas usando, los apuntes que estabas usando, ya estás familiarizado con ellos, pero simplemente porque lo has visto ya una vez o dos veces, o porque está en la misma línea de lo que te han enseñado tus profesores o lo que sea. En cambio, el 5 Thinking a lo mejor te usa tecnicismos que tú ni siquiera sabías que existían y que están muy emparentados con lo que estabas trabajando, pero que no son los que tú estabas usando. Y ver eso te hace darte cuenta de, joder, qué poca idea tengo en realidad. O sea, ¿cuánto tiempo le voy a tener que dedicar a esto si quiero estar al nivel de esta cosa? Ya digo, es útil desde un punto de vista de saber localizarte bien. O sea, en la curva esta de Dunning-Kruger, que no sé si la conocéis, que al principio del todo, cuando uno todavía no sabe mucho de algo, está como en su pico de sentir que sabe más, y luego cuando va aprendiendo más, esa sensación de saber va bajando hasta llegar a un mínimo que se alcanza pues cuando uno tiene unos ciertos conocimientos no muy elevados, pero más elevados que el que se cree que lo sabe todo. Pues ya digo que es como que te ayuda la inteligencia artificial a pasar esa barrera de Dunning-Kruger, porque no estás en la burbuja del confort del libro, de tus apuntes y demás, y te hace darte cuenta de que hay un mundo mucho más allá, ¿no? Que es un poco similar simplemente a irte a lo mejor a una página seria de internet que trate eso. En la Wikipedia muchas veces hay partes muy duras, muy serias, pero esto pues quizás es más directo, porque si lo estás usando como herramienta de trabajo inmediata, pues te va a ocurrir más veces, y yo creo que es positivo, la verdad. Bien, moviéndonos también a una cuestión muy interesante, que es la comprensión textual, la crítica de textos, que bueno, también va a ser fundamental, evidentemente. No solamente si uno escribe un texto y quiere saber si se entiende, por ejemplo, ese texto correctamente lo que se buscaba, que a lo mejor ha podido ser mi caso, como os diré, pero también porque queremos, pues estamos eso precisamente como tarea, tenemos, aunque no creo yo que sea muy lógico usarlo así, pero bueno, si uno tiene como tarea en el instituto o la universidad interpretar un determinado texto, pues puedes utilizarla para ayudarte en esa interpretación, evidentemente. O un poema, ahí sí, ¿no? O sea, quizás no se te ocurre todo, evidentemente. Y, bueno, pues resulta que en estos textos, en los textos en general, la inteligencia artificial hace unas interpretaciones muy interesantes. No digo que sean correctas, pero se aventura a hacer interpretaciones muy interesantes que pueden coincidir con la realidad, mucho más de lo que haría otro ser humano que... Sí, joder, sí, hasta los críticos más afamados muchas veces simplemente son críticos afamados porque tienen una teoría rocambolesca
y esa teoría rocambolesca la defiende con ahínco y con fuerza, y ya está, ¿no? Pues esto es un poco parecido. Son buenos críticos en el sentido de que tienen una teoría. Estas inteligencias artificiales, digo, tienen una teoría clara acerca del texto y te la presentan y son capaces de defendértela en condiciones. Y realmente, ya digo, hay textos que, bueno, yo he escrito un tanto, no sé, ciertamente ininteligibles para gran parte de la población, diría yo, porque siempre me ha gustado esa tendencia al, no en la oralidad, espero, pero sí en la escritura, una cierta ocultación detrás de metáforas de lo que en realidad se está queriendo decir. Y aunque no necesariamente la inteligencia artificial puede hacer una interpretación muy interesante de eso. Tengo, de hecho, un par de entradas en mi página web donde tengo 2 textos. Uno va sobre una relación interesante que se me ocurrió entre termodinámica y arte, y otra que va sobre la guerra de Ucrania, y en ambos casos la inteligencia artificial hizo una interpretación no al 100% correcta, hay ironías que no captaba, tristemente no las captaba, y entonces la interpretación del texto realmente es pobre por eso, pero en el resto de cosas considero que lo hace mucho mejor que casi cualquier ser humano. Entonces, bueno, es un punto muy interesante. Y por cierto, que con respecto a eso, el modelo 5 no lo hace mucho peor que el modelo 5 Thinking. Todo lo que sea textual y que no requiera un razonamiento concreto sobre, y que no necesite una información hiper mega fidedigna, sino que sea ceñirse al texto de lo que tiene delante, pues el 5 lo hace bien. Antes, hace unos meses, cuando todavía estaba el 4, que alucinaba mucho más, se podía directamente inventar las frases del texto. Entonces podía citar frases que no estaban en el texto. Pero eso ahora mismo ya no ocurre tanto. Entonces, si es interpretación de texto, yo os aconsejo usar el 5. Si tenéis el free, pues obviamente. Y si tenéis el plus, pues también podéis probar el 5 y ya está. Y es suficiente, incluso mejor, porque no tiene esa densidad, tiene más claridad y escribe mejor. Eso es otro punto. El 5 escribe muy bien. Tiene un estúpido uso de emojis que yo lo tengo desactivado porque lo odio, que use emojis, que se sienten muy infantil los textos, pero bueno, el caso es que usa emojis muchas veces. El 4 usaba emojis constantemente, te ponía sin sentido fuegos y cerebros por todos lados. Ahora lo han quitado un poco. En cambio, el 5 Thinking es muy aséptico, no tiene nada, o sea, es solo texto y además muy árido. Pero ya digo que el 5 escribe mejor que el otro, porque el otro es, no sé, sería como comparar a Platón contra Aristóteles. Quizás Aristóteles, que sería el 5 Thinking, sería más riguroso en los conceptos y es ciertamente más fiable quizás, pero Platón tiene unas cabalgadas poéticas que no tiene el otro. Entonces, evidentemente, salvando las distancias muchísimo, pero sería un poco la analogía. Entonces, para temas estrictamente literarios o temas estrictamente de texto, el 5 lo hace bien, tanto en la interpretación como en la propia escritura, más que el otro, yo creo. Excepto que estéis con algo muy concreto, que requiera una información muy precisa, muy concreta, ahí pues sí. Yo qué sé, si estáis haciendo un informe científico, si estáis haciendo algo, un artículo de algo en la universidad, hombre, ahí evidentemente tenéis que usar el 5 Thinking, eso sí está claro, pero si es una tarea un poco más creativa, pues ya está. Y para acabar con esta parte de los pros, vamos a hablar de los GPTs y de los proyectos. Si no lo sabéis porque usáis la cuenta gratis, que esto está disponible sobre las Plus, creo, al menos ahora mismo, los GPTs son básicamente formas de personalizar tu chat con instrucciones concretas para que no tenga que ser una personalización total y que cada vez que hables tenga en cuenta eso, sino que imaginemos que, por ejemplo, estás estudiando una determinada asignatura y te gusta que proceda de una forma a la hora de explicarte los contenidos de esa asignatura. Pues entonces puedes hacer un GPT personalizado que te cubra pues esa forma de operar, ¿no? Yo, por ejemplo, pues tengo una para problemas de física y matemáticas y tengo otra para teoría de física y matemáticas. A mí me gusta mucho la teoría de física y matemáticas, abordarla también con un contexto histórico y filosófico y sobre todo muy intuitivo, que me dé mucha intuición.
que me dé mucha geometría del problema y no simplemente la pura formalidad, el puro formalismo, la pura matemática, que es normalmente la forma en que están enfocados los apuntes. Bueno, pues como todo eso en general, ChatGPT lo suele hacer bastante bien, pero no quiero aclarárselo todas las veces, pues tengo un GPT personalizado, que por cierto, si sois estudiantes de física y matemáticas, pues podéis buscarlos si queréis en la tienda de GPTs y usarlos. Vamos, no son una maravilla, pero bueno, yo los utilizo y a mí me gusta usarlos. En el caso, ya digo, de la teoría, pues me explica los teoremas con mucho más contexto. Y a mí me gusta pues hacerlo así con determinados teoremas importantes. Y en cambio con los problemas, le hago imaginarse, esto funciona mucho con la IA, le hago imaginarse que él es Feynman, por ejemplo, Richard Feynman, ¿vale? Y le digo que me tiene que resolver los problemas de tal forma. Por ejemplo, es muy lógico que uno al principio no quiera resolver el problema de forma directa, entonces le pides que haga el problema por la mitad y ya o que te dé las pautas iniciales y después que tú te hayas ya roto la cabeza con las pautas que te ha dado, pues ya te lo resuelva, además de varias formas posibles, si es que acaso es posible, y te dé intuición, por ejemplo, física de esas cosas, ¿no? Ya digo que esto en cada caso de cada disciplina pues va a ser diferente, evidentemente. Si uno está haciendo filología hispánica, pues no van a aplicar estos GPTs, pero aplicarán otros seguramente que también pueden ser muy, muy útiles. Luego están los proyectos, que los proyectos son básicamente como una carpeta de trabajo, una carpeta de chats, donde no tienes personalización, pero básicamente trabaja con la información que le das tú, para que no trabaje justamente lo que estamos diciendo antes, de que, por ejemplo, si estás aprendiendo un determinado tema de una asignatura, no quieres que utilice conceptos de demasiado afuera de esa asignatura para explicártelo, porque a lo mejor en general esa es la forma natural, pero tú te quieres ceñir al examen y estudiarlo de esa forma, pues le puedes enviar en ese GPT en ese project, perdón, pues unos PDFs de tu asignatura o de una asignatura entera, de un tema o de una asignatura entera, ya digo, para que trabaje sobre eso. Entonces, aunque también va a coger información de fuera, mucho lo va a basar en el PDF que tú le has enviado. Entonces, bueno, pues esto es muy, muy, muy útil. Yo creo que en cualquier campo, o sea, realmente no se me ocurre en cuál no. Tú tienes tu contenido que estás estudiando y lo que quieres es que rice el rizo sobre ese contenido y no que se vaya demasiado, a no ser que sí quieres que lo haga, ¿no? Pero si no lo quieres, pues que lo haga de forma más contenida sobre lo que tú le has dado. Esto también se podría hacer de forma manual, simplemente pues enviándole el PDF y trabajando un día sobre ese PDF. Pero el project a mí me gusta muy en concreto, por ejemplo, en la carrera que yo estoy estudiando, para relacionar dos asignaturas que creo que tienen mucha sinergia. Bien, si creo que dos asignaturas tienen mucha sinergia y además es muy importante para el aprendizaje, para la retención, la relación, el relacionar pues lo que estoy viendo en el tema 4 con lo que viene en el tema 1, lo que estoy viendo en el tema 2, a lo mejor no voy a ver la utilidad hasta el tema 5, pues la inteligencia artificial, basándose en los apuntes, me va a poder decir, esto lo utilizarás en el tema 5 para tal cosa. Y dices, bueno, guau, te está abriendo la posibilidad de ver el bosque antes de simplemente centrarte en los árboles. Te está ampliando perspectiva, te está ampliando intuición, que es muy, muy importante. Entonces, para eso, los projects pueden ser útiles porque le puedes poner pues, PDFs de varios temas y de varias asignaturas y le dices, oye, cuando estés estudiándolo, pues dices, quiero que me lo relaciones con tal cosa que vi entonces. Si es que no te acuerdas muy bien, si te acuerdas, pues evidentemente haces un esfuerzo inicial y cuando ya has hecho el esfuerzo inicial, después le pides que te lo amplíe. Y eso para mí está siendo tremendo, porque realmente es una forma mucho más integrada de aprender, porque al final la forma más eficiente de avanzar en el aprendizaje siempre es formando grandes redes de conexiones, aprendizajes por aquí y por acá, porque luego cuando están en ese tejido es muy complicado realmente que se olviden. Así no se siente además como memorizar, lo estás memorizando de forma mucho más intuitiva, ¿no? Así que en eso, que para mí ha sido clásicamente la forma más interesante de aprender, pues la inteligencia artificial lo hace brutal, brutal. Y además te permite ceñirte a lo que estabas
a las asignaturas que quieres concretamente, si usas por eso, por ejemplo, los projects. Y no, pues como antes, que a lo mejor para hacer esa trabazón, pues tenías que coger un libro allí, un libro allá, y no hay tiempo, así de simple, no hay tiempo. Entonces, con esto, pues te permite, ya digo, acotarte, pero a la vez, dentro del terreno acotado, relacionar todo. Y no simplemente quedarte con, estudio esto, luego estudio esto, luego estudio esto. No, buscas la trabazón entre todas esas cosas. Bien, pues hasta aquí todo lo más bueno y lo más positivo, que ha sido la parte más gorda. Ahora vamos con la parte de lo malo. Evidentemente no me voy a poner a explicar cosas que evidentemente la inteligencia artificial no hace y que no sabemos cuándo va a hacer, si lo va a hacer, que son obvias que no hace, sino cosas que a lo mejor pues no sabíais que a lo mejor funcionaban peor de lo que debería, o bueno, en fin, no es todo lo que no hace, sino las cosas que hace mal, teniendo en cuenta que podría quizás hacerlo mejor ya, o que sí es importante de cara al aprendizaje tener en cuenta que no lo hace bien. Hay dos cosas que son completamente absurdas ahora mismo, no son muy relevantes, solamente por rematar el tema este de los GPTs y los proyectos. Resulta que tú no puedes apelar a un GPT dentro de un proyecto, es decir, estar trabajando, por ejemplo, dentro del proyecto de una asignatura con un GPT especial para esa asignatura, no puedes hacerlo, es muy estúpido. Esto lo podrían resolver, pero no lo resuelven. Bueno, eso evidentemente no es una catástrofe, pero bueno, es un poco estúpido. Y luego también resulta que en el ChatGPT, que bueno, os aconsejo tenerlo también en el escritorio, no solamente en la página web, porque es más cómodo, pues en el modo escritorio, pues desgraciadamente los GPTs no pueden usar el modelo de razonamiento thinking. Entonces, por ejemplo, para mis problemas, para mi GPT de problemas, pues no sirve para nada el 5 normal, porque tiene que estar en modo de razonamiento, ¿no? Por cierto, que una cosa que sirve mucho, se me olvidó decirlo antes, tanto en la personalización de tu GPT como cuando haces investigaciones profundas, como cuando quieres que piense bien para un determinado problema, es curiosamente decirle que piense profundo. Piensa profundamente sobre esto, entonces va a pensar más. Es un poco raro, pero así funciona. Bien, pues lo que estaba diciendo es que en el escritorio, pues en la aplicación de escritorio hay cosas que no funcionan, como eso, digo, no puedes poner el modelo de razonamiento a los GPTs, pero bueno, eso es secundario, eso supongo que lo resolverán. En cualquier caso lo puedes hacer en la página web de ChatGPT de toda la vida, así que vamos a cosas que son más importantes. Vale, por un lado, evidentemente seguimos teniendo el problema de la alucinación. Y es que resulta que no solamente es que alucinen, sino que está ya demostrado que las inteligencias artificiales son mucho más convincentes que los seres humanos en un debate o en general a la hora de intentar persuadir al otro de una determinada tesis. Entonces nos la pueden colar completamente, nos la pueden colar y que sea hiper mega falso. Y además, evidentemente ni se va a disculpar, se va a disculpar, pero no va a tener ni el más mínimo atisbo de duda en el momento de decírtelo de que eso es así. Te va a convencer en el momento de que eso es así y punto, ¿no? Y si se lo dices sin demostrártelo, te va a decir, no, te estás equivocado por tal. Y a lo mejor el equivocado, evidentemente, es él. Esto ha mejorado, la tasa de alucinación ha mejorado muchísimo. Como ya he dicho, el 5 pues no tiene nada que ver con hace unos años que le decías un escritor y se inventaba la mitad de los libros del escritor. Eso que yo haya visto, eso ya no ocurre nunca. O sea, que tú le digas a un escritor y no te sepa decir, o sea, que se invente los libros, eso ya ocurre. A mí ya no me ocurre. O un compositor y te diga, o un artista y te diga esa obra o esa canción y que se la ha inventado. Pues eso ya no lo hace tanto. Y el 5 Thinking no lo hace. No alucina prácticamente nada. Pero una cosa es que no alucine, otra cosa es que falle. O sea, a veces que falla, por lo que sea, pues falla, ¿no? Y si falla, pues resulta que es problemático porque es demasiado convincente en relación a un ser humano. Entonces, esto sigue siendo uno de los grandes problemas, pero bueno, en relación a la utilidad que tiene, yo creo que sigue siendo mejor utilizarlo sabiendo esto que no el no utilizarlo en absoluto, desde luego. Pero claro que esto nos invita a reflexionar sobre cuáles son las limitaciones, por ejemplo, a la hora de usarlo en una información precisa que uno requiera en una empresa para vender un producto o lo que sea. Ahí pues
esto puede funcionar muy mal realmente. Pero en el mundo del aprendizaje, aunque te puede enseñar cosas erróneas, realmente la probabilidad es menor, en tanto que no van a ser conocimientos habitualmente tan específicos como, por ejemplo, ya digo, la casuística de una empresa que, oye, tiene que saber qué tal proveedor de no sé qué, pues tiene tal condición de no sé cuánto, yo qué sé. Pero en el caso de cosas que estemos aprendiendo hombre, y más si es de la ESO, si es de bachillerato, o si son los primeros años de la universidad, pues, hombre, yo qué sé, le vas a preguntar sobre los productos notables, o le vas a preguntar sobre sintaxis, o le vas a preguntar sobre lo que sea, la fotosíntesis, pues obviamente cualquier cosa así tan sencilla, y también cosas de doctorado. Tú le vas a preguntar sobre los grupos en matemáticas de lo que sea, pues va a hacer un buen papel, vamos. Porque son conocimientos un poco más atemporales. Es fácil que sea preciso ahí el modelo 5 Thinking. Pero de nuevo hay que seguir teniendo cuidado. Vale, segundo punto. Evidentemente el 5 es una absoluta basura para pensar. Lo dije al principio del vídeo. En enero el modelo que teníamos, que era el 4, no servía absolutamente para nada de matemáticas. O sea, muy marginal. Se sabía utilizar si uno sabía matemáticas para cosas concretas. Entonces yo ya utilizaba muchísimo ChatGPT en ese momento. Ya digo que el ejemplo que os puse antes de la teoría de la probabilidad y la teoría de medida me lo hizo ChatGPT 4, pero claro, evidentemente con el problema, la contraparte de que quizás la teoría te la puedo explicar bien, pero en los problemas no hacía absolutamente nada. O sea, podía decir que pi era igual a 2pi. Horrible. Entonces, y eso le sigue ocurriendo al modelo 5 normal. Entonces, cuando salió el 5, que Sam Altman lo anunció a bombo y platillo como si fuera casi una inteligencia artificial general, pues la gente se reía porque el ChatGPT 5 decía que 9.11 era más que 9.9. Pero bueno, evidentemente el modelo Thinking esos errores no los comete. Los comete el 5 normal, que es muy tonto para estas cosas. No uséis el 5 para hacer problemas de ningún tipo, ni para hacer cualquier cosa que requiera un pensamiento estructural mínimamente serio. Yo qué sé, cualquier cosa. Sintaxis del latín, no lo va a hacer bien. Nada bien. Y el problema es que, como el modelo gratuito es así de malo, pues o solamente sirve para muy pocas cosas, la gente no le ha visto todavía el potencial a esto. Y no se están dando cuenta de lo que va a venir. Y es que prácticamente cualquier cosa, el 5 Thinking va a defenderse muy bien, pero el 5, o sea, hay cosas en las que no hace nada, cero. Y te vende que sí. Y encima tú te encabronas todavía más porque ves una cosa ahí convencida de tonterías. Entonces la gente dice, bueno, esto no sirve para nada. Está avanzando muy rápido, precisamente por los modelos de razonamiento. Sigue avanzando muy rápido. Así que no os dejéis despistar porque el 5 no funcione muy bien, porque el otro es que es una diferencia total. Es de 0 a 100 en muchas cosas. En otras, como digo, no. Pero hay ciertas cosas en las cuales es que no se puede usar el modelo 5 normal. Lo siento mucho. Para esas cosas, pues hay que pagar ese dinero. Y si no, pues a mí tampoco me cae muy bien Sam Altman. Siempre estoy aquí promocionándolo, pero bueno, yo digo lo que hay. Si bien, como ya dije antes, hay errores extraños, como el que le dije de la puerta, de que tú me estás mirando a mí, pero si la puerta está detrás tuya, tú no ves la puerta, pues eso, el modelo 5 Thinking, evidentemente si se lo escribas tal cual, sí que lo va a hacer, pero a lo mejor en un razonamiento más largo no se da cuenta de que eso es estúpido y es una inconsistencia. En esas cosas falla también el 5 Thinking. Ya digo, cosas quizás geométricas básicas de un ser humano intuitivas, pues las falla. O el otro día me sorprendió, pongo este ejemplo porque me parece curioso, de cosas que a lo mejor a un ser humano no le parece lógico tenerlo en cuenta, pero una inteligencia artificial sí. Imaginemos que, es que me ocurrió el otro día, ¿vale? Imaginemos que vamos a invertir una cierta cantidad de dinero vamos a decir 100 euros, ¿vale? En varias cosas, ¿no? Y queremos invertirlo pues en oro, queremos invertirlo en la bolsa americana, queremos invertirlo en bolsas emergentes, ¿vale? Bueno, el caso es que vamos a invertir en varias cosas, ¿bien? Y le pregunto a la inteligencia artificial, oye, ¿qué te parece este plan, no? 50 a bolsa global
digamos, de tipo desarrollado, que tiene mucho Estados Unidos, tiene un poquito de Europa, tiene un poquito de Japón, ¿vale? Luego un 20%, vamos a decir, de oro y plata, o 25%, algo así. Luego un 20% de emergentes. Y luego un 5% de empresas pequeñas europeas y un 5% de empresas grandes europeas. ¿Por qué escojo un 5% de empresas pequeñas europeas y otro 5% de empresas grandes europeas? Porque son complementarias, obviamente. Son activos diferentes. Cada uno tiene su interés por cada uno. Y no, o sea, quiero Europa, pero además quiero eso, esa diversificación, ¿no? Y el chat, da igual que sea el 5 o el 5 thinking, te dice: Europa está sobreponderado porque tienes un 10% del total dentro del 50% que os dije al principio de cosas occidentales, pues hay un 10% del total Europa, y luego tienes un 5 y luego tienes un 5. Dice, tienes un total de 3 posiciones que están en Europa. Y le digo, pero pedazo de mendrugo, si lo que tengo es un 20% en Europa, un 20% en emergentes y un 20% en Estados Unidos y un 20% en oro y plata. ¿Qué coño me vas a decir de que Europa está sobreponderado? ¿Por qué? ¿Por qué le parece que está sobreponderado? Pues simplemente porque aparece 3 veces. Aparece en los desarrollados, aparece en Europa pequeño y aparece en Europa grande. Pero es que lo que le he puesto es un 5%, un 5%. Y es muy tonto. Es muy tonto. Porque, y el 5 thinking, ya digo, es algo muy intuitivo que uno pensaría que no va a fallarle a nadie ese razonamiento. Y sin embargo, bueno, aunque se lo digas, te dice que sigue empeñado. Sigue diciendo, no, está sobreponderado, porque es que aparece 3 veces. Están... bueno, ¿es que te gusta mucho Europa o qué? Está muy... se sobresolapan. ¿Pero por qué se sobresolapan? Bueno, total, se solapan entre ellos. En fin, cosas que uno no entiende muy bien por qué razona así. Pero bueno, esto al final no es un ser humano, es una cosa distinta. Entonces va a razonar de una forma distinta. Y precisamente también por su forma distinta de conciencia, entiéndase de forma muy laxa, evidentemente, pues hace cosas muy raras a veces, ¿no? Y con los textos hace cosas raras. Ya digo que es hortera, pero es que a veces que directamente es una mierda. Y el arte, las imágenes generadas muchas veces pues son una basura. Pero bueno, de eso, bueno, ya digo que lo puedo meter quizás más en lo feo. Pero también hay una cuestión que es más de tipo de la personalidad, por así decirlo, que tiene, que ya digo, hace cosas raras y que parece que aunque las personalices va a seguir haciéndolo una y otra vez. Por ejemplo, estás aprendiendo sobre un determinado tema y siempre va a tener la muletilla o coletilla final de decirte: ¿quieres que te haga un ejercicio de esto? O algo así, ¿no? Y aunque tú le pongas en la personalización, no me pongas ejercicio de esto, pues alguna vez después te lo escribe, ¿no? ¿Quieres que te haga un ejercicio de estos? Digo, bueno, venga, a ver, proactivamente está tomando la decisión de ayudarte, ¿no? Es basura. O sea, es como si un niño de 10 años está estudiando la propiedad conmutativa. A más B es igual a B más A, y lo está estudiando y le pregunta al ChatGPT por la propiedad conmutativa. Te dice, ¿quieres que te ponga varios ejercicios? 1 más 3 es igual a 3 más 1. 4 más 5 es igual a 5 más 4. Y es como en plan, pero... piensa muy raro. O sea, es muy autista a veces, realmente. No tiene ningún sentido esa forma de operar. Y realmente contra eso hay poco que hacer. Consejo con respecto a esto, que para mí sí es algo grave, porque se va una parte importante del... Si al principio no estás acostumbrado a que lo que te va a decir al final es una mierda, vas a tender a leértelo innecesariamente. Entonces mi consejo es que normalmente los últimos 2 párrafos o 3 párrafos en los que te dice ¿quieres que haga esto? ¿Quieres que haga lo otro? No sé qué, no sé cuánto. Es una basura normalmente. Y los consejos que te da ahí no son nada buenos, son muy malos. En general son muy malos. Me parece muy sorprendente. Pero bueno, eso podría entrar más en lo feo, porque parece una cosa más resoluble, pero lo que no es tan resoluble, evidentemente, es su personalidad rara, ¿no? Y aunque a veces puede parecer casi un poco humano, pero
Cuando uno ya está más acostumbrado a tenerlo como un copiloto, como le gusta a Microsoft decir, o simplemente pues eso, como asistente personal en cada cosa que le preguntas, llega un momento que uno se cansa de siempre las mismas bromas, entre comillas, siempre las mismas... En fin, pero bueno, eso supongo que quizás es como con un ser humano, que al final si estás ahí pues 8 horas con tu secretaria o secretario, pues te acabas cansando de sus tópicos, de sus clichés. Y pues muchas veces pues utiliza siempre las mismas expresiones. A mí siempre me dice 0 humos, no sé qué, no sé cuánto. Sin azúcar, siempre me dice sin azúcar, sin anestesia. Vale, estoy un poco cansado de eso. Antes lo que me hacía era el 4, me acuerdo de aquellos tiempos. Lo que no paraba de hacer era enviarme fuegos. No, constantemente, daba igual lo que pusiera, aunque estuviera hablando de, yo qué sé, de una reacción química. Bueno, una reacción química, bueno, vale, si es una reacción química, pues quizá lo del fuego puede tener sentido. Yo qué sé, estoy hablando, ya digo, de filología latina y te ponen 2 fuegos. En fin. Y vamos ahora sí con lo último, que es más un problema de tipo personal más que de la propia inteligencia artificial en sí, que es evidentemente el mal uso de esta inteligencia artificial dentro del contexto del aprendizaje. Y bueno, esto evidentemente no tengo que explicarlo demasiado, todo el mundo sabe a lo que me refiero. Me imagino que en la ESO, en bachillerato y en la universidad también, pero bueno, en mi carrera es un poco imposible porque luego en los exámenes te comes una mierda, pero en una carrera en la que simplemente tengas que hacer trabajos, claro, pues si haces los trabajos con la IA esta y ya está. Y no aprendes un chingo, no aprendes absolutamente nada. Ya digo, en mi carrera eso es completamente imposible, pero me imagino que en bachillerato, que te envían deberes y esas cosas, en la ESO, en el colegio, pues claro, todo, lo puedes hacer todo con ChatGPT, no hay nada que no pueda hacer. Entonces, evidentemente, el que no lo use de forma correcta, pues está acotándose brutalmente sus posibilidades de aprendizaje. Sin embargo, yo animo a que se utilice esto, como es lógico, de una forma muy proactiva y que realmente la clave está en que uno mismo primero se estruje el cerebro, y esto es una forma de sobrepasar las limitaciones que normalmente nos imponen, no deliberadamente o deliberadamente, los profesores, que son muchas veces, pues ya tengo un vídeo hablando de los profesores, que la miniatura es un ChatGPT gigante, ahí lo tenéis si no, y sobre el sistema educativo no me voy a meter en eso ahora, pero muchas veces son ataduras y limitaciones. Claro, si uno siente que para poder aprobar bien selectividad, para poder bien hacer tal cosa, cual cosa, tiene que ir a una academia, tiene que estar siempre con los profesores ahí preguntándole cosas. Y realmente muchos profesores son muy malos explicando, muy malos. Y las academias también son muy malas. Hacen una y otra vez lo mismo y no incentivan el aprendizaje, y por eso muchos alumnos no salen de ese foso, y las academias, claro, ponen 98% de aprobados. Hombre, ¿quién no aprueba selectividad? Entonces, ahí te da una libertad brutal. Ya digo, además mucho más barato que esas academias, y sin duda más barato que el sistema educativo, pero bueno, como ese hay que pagarlo de todas formas, una inteligencia artificial para tú poder ponerte a tu ritmo, personalizar tu propio ritmo de aprendizaje, repito, y tus formas que sean más óptimas para ti. Y realmente si le dedicas el tiempo de hacer ese estudio de cómo puedes utilizar la inteligencia artificial de forma más óptima para aprender, y no simplemente delegar, obviamente, que lo haga todo, vas a ser tú mucho más activo que si te lo explica un profesor y tú estás así en la clase, apuntando, anotando. Esto es mucho más activo, porque es como un profesor particular. No te pone los retos que te debería poner, te pone retos de mierda, como ya he dicho, 5 más 4 es igual a 4 más 5, pero aunque no te ponga esa parte de los retos, si tú te pones a ti buenos retos, con la inteligencia artificial vas a llegar súper lejos. Y los retos al final, pues te los puedes poner, pues ponerte con un examen de una asignatura, ponerte con el libro, y
simplemente complementas tu forma de estudiar con esto, que es como un profesor privado, un profesor particular muy capacitado para ciertas cosas si lo utilizas bien. De nuevo, si se trata única y exclusivamente de maximizar la probabilidad de que en el próximo examen saque las cosas justo como quiere el profesor que yo las saque, no os voy a engañar, quizás ahí la inteligencia artificial siga estando por detrás de una academia que simplemente te prepara para ser un robot y escribir exactamente lo que quiere que escribas. Pero si se trata de... Si tienes un proyecto más a largo plazo, por ejemplo, si estás en la ESO y te quieres tomar en serio, te quieres entrar en medicina o algo así, que no creo que haya mucha gente aquí tan joven, pero bueno, da igual, acá haya llegado hasta aquí, pero puede ser que sí, pues mejor tómatelo como un proyecto a largo plazo, decir, venga, pues no tengo que darme el atracón en segundo de bachillerato solamente. Voy aprendiendo ya las cosas más en condiciones y cuando llegue ya no tendré que depender de que un profesor me explique de forma roñosa esto para en un momento hacerlo así. Y en una carrera uno, aunque tiene siempre el sentimiento de que los plazos son muy cortos y que todo está muy acelerado y todo eso, el trabajo bueno y eficiente el primer año luego va a ver sus frutos a lo largo del resto de la carrera. Así que, bueno, yo como siempre voy a animar desde aquí a que se haga un uso activo y orientado a aprender más que a cualquier otra cosa. Obviamente más que a aprobar exámenes y cosas así. Y por supuesto más que simplemente pues ponerlo a trabajar ahí para que haga los trabajos, evidentemente. Aquí hemos hablado de cómo utilizar la IA mejor para aprender. Si os ha gustado, esto ha sido con respecto a ChatGPT 5. Yo creo que si ChatGPT 6 sale no va a ser muy diferente, por lo que se habla de que va a ser más personalizar un poco más la experiencia, pero realmente yo creo que la capacidad del 5 Thinking y el 6 Thinking, pues no creo que haya tantísima diferencia. Pero sí me gustaría, seguramente, si merece la pena hablar de Gemini, pero cuando salga el 3, que ahora mismo a fecha de cuando estoy grabando este vídeo, pues no ha salido. Así que en ese momento, si os ha interesado este vídeo, pues podré hacerlo, porque además a todos los jóvenes estudiantes universitarios le dan una cuenta gratuita de 1 año de Gemini. Entonces puede ser quizás más práctico para todos los estudiantes de universidad. Así que bueno, espero que os haya resultado interesante este vídeo tan práctico, no muy habitual. Y nada, nos vemos en un vídeo próximo y espero que os sea de gran utilidad y utilicéis mucho vuestro asistente personal de inteligencia artificial. Nos vemos.